Hola gente bonita, gente guapa, gente sexy, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión tengo de nuevo de invitado especial a mi hermano aquí, el buen Alex Domínguez. Saluda hermanito, ¿cómo estás? Saludos a todos. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy especial que de hecho yo me acerqué a Alex y le dije, amigo, te quiero invitar a otro podcast, quiero que nos compartas de ese depósito que Dios ha puesto en tu vida. Y le dije, pero tú propone el tema. Y él vino con este tema que hace un momento, de hecho, estábamos pensando en el título y es Dioses con D minúscula. Y pues bueno, no sé, vamos aquí con Alex que nos dé una pequeña introducción de lo que va a hablar, de lo que nos va a compartir. Pues como te había dicho, amigo, es algo que Dios ha estado hablando a nuestros corazones como amigos, como iglesia local, y yo creo que Dios te está hablando esto también alrededor del mundo. Y pues como tú bien lo decías, dioses con D minúscula, Sí. que pues al final de cuentas es tener dioses en nuestras vidas, en nuestros corazones, que no son Dios. Sí, exacto. Y de hecho, estábamos la otra vez hablando, ¿no? Que hay ídolos que nosotros levantamos, aún incluso sin darnos cuenta, ¿no? O sea, hay veces que puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser incluso redes sociales, el mismo celular. En realidad la idolatría es todo aquello que ponemos antes de Dios, ¿no? Y hay veces que nosotros hablamos de idolatría y lo primero que se nos viene a lo mejor a la cabeza son imágenes, son pues, estatuas, pinturas, exactos, ¿no? ¿no? Como todo ese tipo de estereotipos, pero en realidad idolatría abarca mucho, mucho más y no sé si nos puedas hablar de eso. Pues idolatría, yo creo que de una manera muy básica y fácil de entender, es poner en nuestro corazón, Ujú, en un lugar más alto, ujú. cualquier cosa, cualquier persona que no es Dios. Ok. O sea, para no precisamente tener ahí una estatua sobre la cual tú le des honor o le des honra o te hinques o le hables, ¿no? Que vivimos en un país, México, que es idólatra. Ves procesiones de multitudes de personas. Aquí en México ya casi se acerca una fecha en la que millones de mexicanos rinden honor, rinden idolatría a un lienzo que está allá en la Ciudad de México. Pero pues no precisamente nos damos cuenta como cristianos Ujú. que estamos adorando otras cosas, ¿no? Es muy fácil ver, es muy fácil conocer cuando alguien está prendiéndole una veladora a una imagen o a una estatua de yeso, o cuando ves a alguien visitar a cierto santo en algún lugar. Es muy fácil identificar ese tipo de idolatría, pero en nuestro caso, Sí. cuando ya sabemos que eso no le agrada a Dios, se ocultan ídolos adentro de nuestro corazón, ¿no? Y ese es el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Ok, sí, de hecho, estábamos la otra vez hablando y nos venía a la mente esta parte de que incluso nosotros podemos poner antes que Dios cosas buenas que en realidad son, por ejemplo, un ministerio, nuestro servicio a la iglesia, ah, cualquier cosa que tú dices, estamos leyendo el libro de Ser para Ser de Marcos Brunet y hay veces que nosotros creemos que estamos bien con Dios porque estamos haciendo para la iglesia, pero en realidad ese haciendo no nos está llevando al ser, ¿no? Nos está alejando de Dios y hay veces en las que una bendición, como puede ser el trabajo, ¿no? Que Dios te bendice con trabajo, pero cuando ese trabajo te está alejando de Dios, en realidad se está volviendo un ídolo en tu vida que está haciendo más que Dios, ¿no? Y hablábamos de esta parte, ¿no? De incluso del tiempo, ¿no? ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? Estamos dedicando, entendiendo esa parte del tiempo como el tiempo que tienes ya para ti, para descansar, para dedicarte a ti mismo, ¿no? Hay veces que dedicamos más tiempo a lo mejor en una serie de Netflix, ¿no? Que dices, me voy a chutar hoy completa toda la temporada y al final dices, ay, ya no tuve intimidad con Dios, ya no estuve en ese lapso con Él. Y dices, bueno, ya será mañana, ¿no? Entonces estás haciendo de un ídolo esa serie. O no sé tú qué nos puedes compartir de eso, hermano. Pues, por ejemplo,
bien lo dices tú, nuestro tiempo libre es el que podemos utilizar para determinar a qué cosas le estamos dedicando más tiempo en nuestra vida, en nuestro día a día. Y creo que es un parámetro muy sencillo en el cual podemos, de una manera muy práctica, ver si estamos dedicando mucho más tiempo a una cosa en específica que a lo que pudiéramos dedicarle a Dios. Y creo que si lo hacemos, muchas veces vamos a salir en números rojos, ¿no? Sí. De a qué cosas le dedicamos más tiempo, que a la lectura de la palabra, que estar en una reunión con los hermanos en la iglesia, buscando la presencia de Dios, ¿no? Que dedicarle nuestro tiempo al Señor como voluntarios en nuestra iglesia, etcétera. Pues tú lo decías, precisamente, bueno, a mí me gusta hacer deporte, practico de algunos meses para acá el CrossFit. CrossFit, sí. Y es una clase que dura 1 hora, ¿no? Bueno, poquito menos de 1 hora. Me gustó demasiado precisamente por eso, porque no es mucho el tiempo que te demanda o que te exige dedicar a comparación de otras disciplinas. Entonces, parte de lo que me gusta esta actividad es precisamente por eso, porque no requiere mucho tiempo. Pero cuando estás haciendo algo bueno en tu iglesia, por ejemplo, yo estoy en el grupo de alabanza de la iglesia. Entonces, lo he escuchado bastante. Creo que nunca he puesto a la alabanza como un ídolo, sino que el Espíritu Santo, de su amor, en su misericordia, me lo muestre, ¿no? Pero puede llegar a ser la alabanza un ídolo, en donde tú pones a la alabanza en tu primer lugar en tu vida, cuando ese lugar le tendría que corresponder solamente a Dios, ¿no? Puede ser algo bueno o como puede ser algo malo. O sea, puede ser un pecado que estés idolatrando en tu vida, un hábito. Ponle el nombre que quieras, pero creo que lo que marca toda la diferencia es ¿qué estás viendo? ¿Qué estamos viendo? Cuando ves a Dios, todo toma su justa proporción. Exacto. Entonces, cuando estamos mirando la gracia de Dios, la hermosura de Dios a través de su palabra, a través de la adoración, a través de pasar tiempo en su presencia, todo toma su lugar, ¿no? Pero muchas veces, desgraciadamente, el día a día, los afanes, tú decías hace rato el dinero. Por ejemplo, probablemente el dinero pueda ser el ídolo de una persona que ocupa de su tiempo más allá de lo normal. Claro. Por ejemplo, una jornada laboral normal, 8 horas. Al menos aquí en México, son 8 horas. Pero hay personas que pueden estar trabajando el doble. Hay personas que trabajan 15, 16 horas y que incluso se toman los 7 días de la semana trabajando, ¿no? Sí. Entonces ahí tú ves que ya no es algo sano, ¿no? Y no precisamente es el trabajo, pero probablemente es el dinero el que está gobernando a esta persona. Sí. No, y decía, ¿no? El amor al dinero es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males, sí. Sí, entonces, pues bueno, tomando en cuenta esta parte de los ídolos, hace un momento comentábamos que luego un ídolo puede ser tú mismo, ¿no? O sea, te llegas a enaltecer, hay una raíz, de hecho hasta propuesta por Nietzsche, se llama el superhombre, ¿no? En el que dice, tú eres autosuficiente, no necesitas a Dios. Y bueno, esto es como yéndose a un extremo, pero hablábamos tú y yo de un ejemplo muy, muy básico en el cual poníamos como parámetro esta parte en la que estaba, por ejemplo, Moisés cuando subió al monte, cuando estaba con Dios, y ya cuando regresó estaban este ídolo, ¿no? Que habían hecho un becerro, si mal no recuerdo. Y le llamaron Jehová. Exacto. Entonces, para ellos era Dios. Exacto. Hay veces que tú te cansas de esperar en Dios como a lo mejor la promesa, la palabra y demás, y en tus propias fuerzas dices, voy a hacer
la forma de solucionarlo, y de ahí creas un ídolo de ti mismo, ¿no? Dices, como Dios no me ayuda, yo lo hago, ¿no? Yo puedo. Bueno, a lo mejor a mi parecer puede ser que tú mismo te vuelves un ídolo, o tú mismo, hay veces que incluso en la misma iglesia, ¿no? Empiezas a servir a Dios y a Dios empieza a llevarte a lugares a lo mejor de influencia y demás, y ya empiezas a perder la visión de que ¿para quién lo estás haciendo, no? Y empieza a decir, soy yo el que lo está haciendo, soy yo el que puede hacer esto, ¿no? Y el yo. Ya cuando ves ya no es lo hago para Dios, sino yo soy el que, a lo mejor no sé, una persona que tenga, no sé, un don de sanidad de milagros, ¿no? Que Dios lo está moviendo en esa área, y ya empieza a perder la perspectiva de soy instrumento de su gracia, sino desde, wow, yo estoy sanando a esta persona, yo estoy, ¿sabes? Es que Dios, más allá de que alguien pueda estar sirviendo en una iglesia, más allá de que puedas estar haciendo cosas para Dios, Ujú. a Dios le importa tu corazón. Exacto, wow. O sea, Dios a veces, a lo mejor, no sé, tú nos estás escuchando y a lo mejor hay un deseo en tu corazón, un sueño de llegar a hacer algo Ujú. dentro de tu iglesia o algo dentro del ambiente cristiano. Y estás a lo mejor afanado y estás persiguiendo un sueño, ¿no? Sí, Pero probablemente para Dios, su prioridad para ti no es darte ese sueño. sí, Su prioridad es tener tu corazón. wow. Y si Dios tiene tu corazón, Él no va a tener ningún problema en darte ese sueño. Claro. Pero muchas veces no nos damos cuenta que probablemente ese sueño que estamos persiguiendo y estamos buscando es para satisfacer un hambre personal de éxito dentro Exacto. de la iglesia, Sí. ¿no? Entonces, creo que el Espíritu Santo puede mostrarnos a cada uno de nosotros cuál es el final o cuál es qué es lo que estamos persiguiendo a través de ese sueño. Sí. ¿Es un ídolo? Es un ídolo llamado éxito, Ujú. es un ídolo llamado riqueza, es un ídolo llamado admiración. Sí. Acuérdate que la Biblia dice que Satanás en algún momento se envaneció en su corazón. Sí. Y él era un querubín. Sí. Y los querubines eran como los encargados de proteger de alguna manera la gloria de Dios o de resguardar ese lugar donde está el trono de Dios. Imagínate Satanás que dejó de ver a Dios, Ujú. dejó de guardar su gloria y se empezó a ver a sí mismo. Wow, qué fuerte. Y de repente empezó a ver de sí mismo, ay, no, pues sí, soy hermoso, ¿no? Orgullo, ¿no? Ahí. Ay, mira cuántos dones tengo. Sí. Y esa semilla que entró en él, que él dejó que creciera, lo llegó a anhelar sentarse en el lugar del trono de Dios. Sí. Y seguramente a muchos de los ángeles en el cielo, la Biblia dice que la tercera parte del cielo, de los ángeles se fueron con él en esa rebelión. Ujú. Porque dijeron, no, pues sí, eres hermoso. No, pues sí, tienes muchos Empezaron a dones. reconocer, ¿no? Eres poderoso. Sí. Y en algún momento él cambió su esencia, su diseño, su llamado, su tarea, Ujú. y dejó de ver a Dios para verse a sí mismo. Sí. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado de no vernos tanto a nosotros mismos, ¿sabes? Sí. Sino mantener nuestra mirada en el galardón, en el premio. Hebreos 11 dice que es Jesús el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestros ojos tienen que estar clavados en Jesús, porque si no, tenemos la posibilidad de que, al igual que Satanás, desviarnos y buscar nuestra propia promoción, Ujú. nuestra propia gloria, y en ese momento pues hicimos de nosotros mismos o de un ministerio o de lo que quieras llamarle un ídolo, ¿no? Wow. Donde desplazas, no que puedas mover a Dios, o sea, Dios está en su trono, Sí, claro. su trono es inamovible, su trono es eterno por todas las edades y su trono no se va a mover, su trono Sí. es firme y él gobierna sobre todo. Pero ese trono, al momento de que nosotros dejamos de contemplarlo y de reconocer en humildad que nosotros no somos Dios, que solamente hubo uno que nos creó,
en ese momento empezamos a perder humildad, empezamos a perder nuestro diseño, empezamos a perder nuestra esencia, que era amarlo por sobre todas las cosas. Nuestra identidad. Nuestra identidad. Wow. Y el enemigo ocupa pues la misma raíz de lo que nació en su corazón para desvirtuarnos y arrancarnos de ese lugar a donde Dios nunca quiso que nos fuéramos. Sí. Y me atrevo a decir que el diablo está celoso de nosotros, sí. de los seres humanos, porque Dios nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Y dónde está sentado Jesús? A la diestra del Padre. En un lugar de honor, sí, en un lugar altísimo, sí. en el cielo. El diablo quería ese trono. Sí. Y Dios en su gracia, en su amor, en su sabiduría, nos ha permitido estar juntamente con Jesús en ese trono. Es algo muy fuerte lo que estoy diciendo, pero incluso Jesús dejó ese trono. Es como decía el salmista, ¿no? Que es el hombre para que tengas memoria de él. Exacto. Lo hiciste menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria, ¿no? Exacto, sí. Y no se nos debe de olvidar que somos hijos de Dios, y eso no nos pone en un lugar equivocado. O sea, Jesús no tenía problemas con reconocer que él era el Hijo de Dios. Sí. Y sin embargo, por eso lo quisieron crucificar. Porque él se dijo quién era. Sí. Pero no lo dijo desde un lugar de orgullo, sino desde un lugar de saberse hijo, de humildad. O sea, él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y podría sonar un poco presuncioso, pero Jesús sabía quién era. Y no lo dijo desde un lugar de orgullo. Es el lugar que estamos leyendo un libro aquí en la iglesia. No sé, Las Pasiones del Corazón de Dios. No estoy seguro si ahí lo leí, pero apenas lo estaba viendo. Como Satanás peleó por un trono, por un lugar en el cielo. Uh-huh. Y eso le costó la caída y le costó ser destituido de su gloria, de su hermosura, de todo lo que Dios le había dado. Y sin embargo, Jesús, uh-huh, quien él estaba en ese trono, dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, el diablo quiso ese trono y Jesús, que lo tenía, lo dejó. Lo dejó. Para llevarnos a nosotros a ese lugar. De vuelta ahí. O sea, es increíble. O sea, es una actitud diferente, ¿no? Te pones a dar cuenta como comparas la actitud que tenía Satanás y la que mostró Jesús. Y es yo creo que la palabra que lo describe es obediencia, humildad, mansedumbre, lo que tú decías. Pero regresando a lo mejor ahorita a la parte de lo que hablábamos de idolatría, hay algo que es, yo creo que lo esencial de tu mensaje, de lo cuando estábamos hablando, y era esto que me decías, vuélvete a mí. Que Dios habló muy especial a tu vida, y no sé si nos puedas compartir ese vuélvete a mí, porque Alex nos estaba comentando, me estaba comentando a mí esa esencia de lo que Dios habló muy fuerte a él, ese proceso. Entonces sí me gustaría que lo comparta. Claro que sí, está en Malaquías 3, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, versos del 6 al 8, dice así: yo el Señor no cambio. Y desde esas primeras palabras, cuando leí no cambio, me llevó desde el Génesis a ver a ese Dios que prometió, que hizo una promesa, que hizo un pacto, ¿no? Cuando Adán y Eva caen, la serpiente también recibe una condenación por parte del Señor, pero Dios promete que un descendiente de la mujer es el que va a aplastarle la cabeza a Satanás, ¿no? A la serpiente. Y después nos vamos con Noé, cómo Dios hace un pacto con Noé. Y después me llevó con Moisés, cómo Dios vuelve a hacer un pacto, ¿no? Y cada vez que Dios habla y hace un pacto con alguien, este pacto en el Éxodo es: amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, sobre todo vas a amarme y no vas a tener dioses ajenos. Empecé a ver este Dios que no cambia y cómo su pacto y su plan ha sido el mismo desde un inicio. Y este pacto es un pacto de amor.
Sí. Es un fuego ardiente en su corazón que nos anhela, que nos ama y nos exige, o sea, nos demanda, porque Él nos ama. Sí. Y de esa manera en la que Él desborda amor por nosotros, Él espera amor de nosotros hacia Sí. Él. Pero ya no dejé de ver esta demanda de Dios como un peso desde la autoridad máxima del universo que nos dice, me tienes que amar, Sí. a, wow, o sea, el origen de esa demanda es amor. Wow. Un amor ardiente en tu corazón por nosotros, que somos tu creación, que somos tus hijos. Entonces, me cambió por completo la visión y empecé a ver cómo este Dios no cambia. Sí. Y el mismo propósito que había en su corazón cuando creó al ser humano y lo puso en el Edén, es el mismo propósito que hoy sigue ardiendo en su corazón, que es comunión, que es intimidad, que es amor. Sí. Y entonces este Dios que no cambia, este Dios que es un Dios de pactos, está hablando en Malaquías 3. Dice así, yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Wow. Ahí te deja ver su amor, ¿no? Su paciencia. Dice, desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahí están sus decretos, sus pactos, su ley. Dice, pero yo no los he destruido. Dice, ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Velo desde este Dios que no cambia, desde este Dios que es amor, desde este Dios que sus pactos son como un fuego ardiente y celoso en su corazón, pero de amor, ¿sale? Sí. Dice, pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Ah. Y cuando yo leí este último verso, dije, qué terrible, qué impresionante. Me impactó muchísimo ver cómo Dios les está diciendo palabras contundentes al pueblo. Y el pueblo tiene una respuesta hacia Dios que es, pero ¿cómo nos vamos a volver a ti si nunca nos hemos ido? Sí. Y en ese momento el Espíritu Santo me empezó a hablar muchísimo de cómo el pueblo se había deslizado tan sigilosamente, no sé, de una manera a lo mejor muy, muy imperceptible, pero cuando llega el momento en que Dios les habla y les dice, vuélvanse a mí, es porque el pueblo ya estaba a kilómetros de ese centro del pacto, de ese centro de los decretos de Dios, desde su ley, y se habían deslizado y se habían apartado y no se habían dado cuenta. Y lo que en mí generó esto fue, ¿dónde estamos hoy? Wow. ¿Dónde está la iglesia hoy? ¿Dónde estoy yo hoy? Y Dios me dijo, vuelve. Sí. Y en ese vuelve me empezó a mostrar de alguna manera ídolos que yo había tolerado, que yo había dejado. Porque el pueblo de Israel no fue que dejaran a Dios y se fueran exclusivamente para idolatrar a otros dioses, ¿no? Porque tenían a Dios, Sí. pero aparte tenían otros dioses. Sí, sí. Y ahora nosotros somos ese templo donde Dios habita, pero muchas veces estamos adorando a otros dioses en nuestro corazón, aparte de que adoramos a Dios. Wow. Y creo que es una voz de trompeta donde el Espíritu Santo está vivificando su palabra y nos está diciendo como iglesia, como generación, vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Pero desde ese Dios de pactos que no cambia, que arde de amor por nosotros, consumiéndonos en ese fuego, Sí. diciéndonos, acércate a mí. A lo mejor va a haber un fuego que nos va a empezar a consumir, Sí. pero no va a ser para destrucción. Al contrario, va a ser un fuego que va a quemar cualquier ídolo en nuestro corazón que ni siquiera a lo mejor nos estamos dando cuenta que estamos idolatrando. Claro. Llámese ministerio, llámese personas, llámese algún hábito pecaminoso, o sea, ponle el nombre que quieras, que se ha convertido en un ídolo en nuestros corazones. Sí. Y hay gracia suficiente en este momento para darle la espalda a esos dioses
y regresar a volver a Dios, al primer amor, al lugar a donde nunca nos tuvimos que haber alejado. Sí. Estábamos con los chicos de preparatoria en una reunión aquí en la iglesia y de repente Dios me puso una visión y en esa visión yo veía un corazón. O sea, veía solamente el corazón, con venas y todo, era un corazón. Sí. Pero de repente en este corazón en el centro había como una piedra preciosa color verde esmeralda adentro. O sea, no la podía ver bien porque pues estaba adentro del corazón, pero de alguna manera yo sabía que estaba ahí y que era una piedra preciosa. Sí. Y brillante, ¿no? Y yo le dije a Dios, ¿qué es esto? Sí. ¿Este corazón de quién es? Y me dijo, es mi corazón. Wow. Y le dije, ¿y esa piedra quién es? Y me dijo, es mi iglesia. Y cuando me dijo eso, me quedé muy impactado porque él estaba entendiendo que la iglesia está en el centro del corazón de Dios. Sí. Nació en el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios es donde vive la iglesia. O sea, ahí está la iglesia. Sí. Y de repente, el grupo de alabanza empezó a cantar, inmediatamente después de eso, una canción que dice, quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Ah, wow. Y me hizo mucho más clic lo que estaba viendo. De hecho, después pasé después de esa canción y di la visión de lo que Dios me estaba mostrando. Pero en algún momento después de eso, volví a ver esta imagen y de repente este corazón como que se contrajo y se expandió, como que palpitó. Sí. Y cuando palpitó ese corazón, así casi me derrito ahí, porque es el corazón de Dios latiendo por su iglesia. Sí, cierto. Y desde todo este contexto de Dios, de pactos que no cambia, desde el inicio y hasta el final, siempre ha sido ese. Sí. Tener una iglesia, un pueblo, al cual Él se va a revelar y a manifestar sus afectos más profundos, su amor, y Él esperando tener lo mismo de nosotros. Y creo que hoy es lo que Dios está haciendo con su iglesia. Dios nos está diciendo, vuelve a mí y yo me voy a volver a ti. Y si a lo mejor hoy pensamos o creemos que estamos en un lugar correcto delante de Dios, si oramos y le decimos, Espíritu Santo, ¿dónde estoy? Sí. Dime si de alguna manera me he deslizado y tengo que volver a ti, ¿no? Sí. Y creo que el Espíritu Santo nos va a mostrar si nos estamos alejando, si nos hemos ido, si tenemos ídolos en nuestro corazón. Nos va a costar a lo mejor dejar esos ídolos, pero hay gracia suficiente para darle la espalda a esos ídolos y volvernos hacia Dios. O sea, es escuchar la palabra de Dios, al Espíritu Santo que vivifique esa palabra en nuestro corazón y nosotros no endurecer nuestro corazón. Sí. ¿No? Dice la palabra de Dios, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sí. Como en el día de la provocación, ¿no? Sí, sí. Entonces, el Espíritu Santo está hablando que pueda encontrar en nosotros corazones que se abren, que se humillan, que se rinden y que reconocen, sí, Señor, me había alejado, tenía ídolos, pero quiero volver a ti, quiero rendirte todo y quiero seguir en pos de ti, ¿no? Que el Señor pueda encontrar en su iglesia una iglesia que escucha su voz, que abraza su voz y que responde a su voz en humildad, ¿no? Sí. Sí, ahorita hablabas de eso y me venían como varios versículos a la mente, ¿no? A lo mejor decías, ¿no? Una iglesia que escucha su voz y que atiende, ¿no? O sea, no sé por qué me recordaba mucho a la parábola del sembrador, ¿no? Como hay personas que a lo mejor el Espíritu Santo les está mostrando, ¿no? Como de, hay idolatría, has levantado ídolos en esta parte. Y de nosotros depende el decir, tienes razón. ¿Qué tipo de tierra vamos a hacer? Exacto, ¿no? ¿Qué tipo de tierra vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una tierra buena o una tierra que está entre espinos o una que está entre rocas, me parece, ¿no? O sea, en el camino, o sea, ¿qué tipo de tierra vamos a hacer? Y aparte hay otra que decías, ¿no? Que cuando el Espíritu Santo está hablando, me venía este versículo en el cual dice, me parece que está en Juan, que dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen, ¿no? Entonces yo digo, wow, o sea,
nosotros lo estamos viendo, el Espíritu Santo está hablando muy fuerte en general a toda la iglesia, así no como tal Amistad de Puebla, sino a nivel general. Comentábamos que, por ejemplo, tú ves un servicio de una iglesia que suben a YouTube y revisas el mismo día el servicio de otra iglesia que está en otro estado y a lo mejor no son las mismas palabras, pero es la misma esencia que lo que está hablando el Espíritu Santo. Entonces, creo que tenemos que ser entendidos en lo que está hablando el Espíritu Santo, ser obedientes. Antes de este podcast grabamos otro podcast que es del mismo, el mismo tema. Yo creo que es que estoy viendo en ambos hay mucha riqueza y yo creo que voy a subir ambos. Pero hablábamos de que, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, ahorita estamos viendo acá en Amistad de Puebla y se levantó este movimiento de oración que dice, ¿qué haremos? Uh-huh. ¿Qué haremos? Como una iglesia que está entendida en que todo lo que está sucediendo, la iglesia debe usar su arma, que es la oración. Y nace de esto. Está pasando todo esto en México. ¿Qué haremos? Como iglesia, como decías, como esa gema preciosa que está en el corazón de Dios, ¿qué haremos para cambiar nuestra situación con lo que Dios nos ha dado? Es que Dios no tiene ningún problema, yo creo, pues Él es Dios, ¿no? Sí. De transformar una nación. Claro. De un día para otro. Exacto. Pero si Él la transforma y no tiene el corazón de su iglesia, o sea, pero creo que de alguna manera... Es como cuando le das a un niño un regalo, pero si no lo sabe valorar, lo va a destruir, ¿no? Ajá, o sea, Dios podría hacer muchas cosas. Exacto. Pero que Él lo que quiere es nuestro corazón. Exacto. ¿No? Y creo que Dios nos está llevando a ese punto de tener nuestro corazón. O sea, porque si fuéramos una nación próspera, bendecidas, con paz, ¿estaríamos buscando a Dios de la manera en la que hoy lo estamos buscando como iglesia? Sí, yo creo que... Estaría empezando a ver la unidad que está empezando a suceder en la iglesia en México como la tenemos hoy. Si no estuvieran pasando las cosas que están pasando, no lo sé, o sea, no soy Dios, pero me gustaría leer Hebreos 12, 25 al 27 en la Nueva Traducción Viviente, hablando de escuchar la voz de Dios y de lo que Dios está haciendo. Dice, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Ahí está la voz de Dios diciéndonos, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Aquel viene con A mayúscula. Sí. Dice, pues, si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Wow. Y Dios está hablando y van a venir sacudimientos. Estamos viendo las naciones enteras están siendo estremecidas y esto es el principio de lo que vamos a ver, pero sin duda alguna Dios está exhortando a su iglesia, a su novia, en ese amor de su corazón, en ese celo de amor por nosotros. Nos está diciendo, despierta, vuelve a mí, responde a mí. ¿Por qué? Porque Él viene. Sí. Jesús viene por una iglesia pura, limpia y sin defecto, sin mancha. Y la iglesia, yo creo que está empezando a ser entendida de los tiempos y está empezando a responder. Entonces, que seamos de aquellos que escuchan su voz en humildad. ¿Verdad? Volvemos a Dios. Dios no nos va a echar fuera, ¿no? Dice la palabra que a un corazón contrito y humillado Él no va a rechazar jamás. Sí. Entonces, humillados, sabiendo que a lo mejor hemos alejado nuestros pasos del camino, volvamos al camino y tomemos mano de la gracia que Dios está derramando, porque últimamente el Espíritu Santo ha estado manifestando cada vez un mayor peso de gloria en medio de su alabanza, en medio de la iglesia, pero creo que necesitamos dejar de jugar, dejar nuestros ídolos a un lado y poner a Dios en el trono de nuestro corazón. Dios está en el cielo, su gobierno es eterno, su trono, como decíamos hace rato, no se mueve, sí. Pero adentro de nosotros, ¿qué estamos haciendo con ese trono? Estamos dejando que ese trono
nosotros nos sentemos en ese trono, o que alguien más se siente en ese trono, o que otra cosa se siente en ese trono y nos gobierne. Dios nos anhela, nos cela, estamos ahí en el centro de su corazón, y Dios nos está diciendo, vuelve al inicio, a donde todo se formó, a donde nunca debiste de haberte salido, ahí en ese lugar, en el centro de mi voluntad, en el centro de mi corazón, en el centro de mis afectos, de mi amor, y déjate rendir por completo y totalmente a mi corazón. Dame tu amor, disfruta de mi amor, como yo también voy a disfrutar de tu amor. Wow. Wow. Pero yo creo que ya no tendría nada que añadir. Me parece que está perfecto. Como les digo, grabamos con 2 podcasts, que es el mismo tema, pero de verdad, yo ahorita que estoy hablando con Alex, en los 2 podcasts se toman, o sea, sí se mencionan cosas similares, pero se maneja información completamente enriquecida, diferente, que un podcast yo siento que enriquece al otro y lo complementa. Entonces yo creo que voy a subir los 2. Uno va a ser el mismo, Dioses con D minúscula, solo que uno va a ser versión 1 y el otro va a ser versión 2. A ambos los recomendamos bastante. Véanlos con calma. Recuerden, esto se sube a YouTube, también se sube a Spotify y también en iTunes Podcast. Entonces van a poder ahí verlos. Acá al buen Alex van a poder seguirlo en sus redes sociales. ¿Cómo te hallamos en Instagram, hermano? Estoy como Alex. Ajá. 4 guiones bajos, o sea, Alex 4 guiones bajos, Ajá. León. Ok. Alex León. Ahí, si quieren todavía recibir más de esto que este depósito que ha puesto Dios en Alex y más información, o no sé, quieren preguntarle algo en específico, yo creo que te pueden seguir o... En Facebook también me encuentran como Alex... Estoy abriendo, porque tengo una cuenta como oficial, por así decirlo, pública, sí. Y tengo una cuenta privada. Claro. Entonces, mi cuenta pública me van a encontrar como Alex DL. O sea, con DL. Alex DL o @Alex Domínguez León, ahí en Facebook. Así me encuentro. De todos modos, yo creo que Alex me va a pasar estos enlaces y los voy a poner en la descripción de YouTube, porque pues, en Spotify ahí... creo que también se puede poner, sí es cierto. Nada más que no está la opción de que cuando le den clic los lleve directamente. Pero en YouTube sí lo van a poder encontrar y van a poder preguntarle cualquier cosa que tengan duda o pedir incluso más información de este tema, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que hasta aquí terminamos este podcast. Les agradecemos mucho que nos escucharan, que prestaran atención a esto y más que nada, de todo lo que hablamos, pues... Esperemos el Espíritu Santo, bueno, más bien no esperemos, sabemos que el Espíritu Santo está hablando a su iglesia y sabemos que está revelando eso que hay en nosotros, que ídolos que hemos levantado aún sin darnos cuenta, los está revelando para nosotros ponerlos fuera de ese camino donde solamente Dios tiene que estar. Entonces, no sé, Alex, ¿con qué se quiera despedir? Pues nada, amigo, gracias por esta oportunidad. Siempre eres bienvenido, hermano. Y pues bueno, Dios los bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Hasta luego.